que grabemos. Bendiciones, bendiciones, Adelante. Pastor Dox. ¿Tomás? Muy bien. Ahí está El Elix. pastor de Víctor, que se Alex, une. muy buenos días. Bien, entonces estamos hablando de transformaciones. Ya para este punto, espero que conozcamos la misión y la visión de lo que estamos haciendo, transformaciones. Trabajamos en las transformaciones del ser, en la transformación del corazón. Creemos que el recurso es Dios y el primer recurso y el recurso está en nosotros. Bueno, de hecho, cuando usted entrega su vida a Cristo Jesús, Cristo Jesús llega a su vida y entonces Dios habita en usted. Solo imagínese por un momento que el poder que creó el universo, la creatividad que existe en el universo, las leyes universales del universo, toda esa creatividad está en usted cuando usted aceptó a Cristo en su vida, cuando usted entregó su vida a Cristo. Pero es un proceso. Por favor, escriban la palabra proceso. Es un proceso de vida. La transformación es un proceso de vida, muchachos. A veces, cuando oramos por la gente, por un milagro, por ejemplo, de sanidad, algunas veces hemos visto que es instantáneo, otras veces es progresivo y muchas veces después de la sanidad debe haber una restauración, debe haber una rehabilitación. Entonces, transformaciones, eso es lo que es un proceso de lo que usted era antes, cómo usted se comportaba antes, a cómo Dios lo quiere. Efesios capítulo 4 nos enseña que Dios quiere que crezcamos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Solo imagínense por unos momentos allí. Y si Dios tiene ese plan para usted y para mí, entonces tenemos que preguntarnos, pero ¿por qué pasó todos estos problemas que apenas me puedo levantar a veces o a veces no quiero saber nada de la gente? Bueno, es un proceso, porque Dios no lo creó a usted como un robot, de que solo le puso tornillos, tuercas y le puso electricidad y bueno, tienes que responder a este y a este y a este mando y no tienes libre albedrío. Al contrario, Dios lo creó a usted con un libre albedrío. Y son cosas que ustedes ya saben o podrían saber como cristianos, pero es bueno que se, se nos recuerde, porque créanme, cuando estamos en el dolor, cuando estamos en la carencia, nuestra mente es bombardeada con todo lo opuesto de lo que Dios dice que somos. Así que las transformaciones del ser es un proceso. Los saludamos desde los Estados Unidos de América. Soy Armando Lara, para aquellos que no me conocen, ya a estas alturas espero que sí me conozcan un poco. Estamos cubriendo por este entrenamiento Colombia y Venezuela. Imagínense por un momento eso. Estamos trabajando en el proyecto de Nehemías, de la segunda fase de transformaciones. Si usted no ha escuchado todas las lecciones anteriores, le recomiendo que se reúna con nosotros en YouTube y ahí están las lecciones desde trabajando con nuestra identidad. Hablamos la semana pasada de crecimiento y cuidado y como dice en la pantalla, la supervisión de lo que otras personas hagan es importante para el crecimiento del pueblo en conjunto. La supervisión, el seguimiento, también algunas personas en la iglesia le llaman el discipulado. El discipulado es importante. La capacitación de la persona es necesaria. Ahora, ese cuidado también requiere confrontar las situaciones. O dicho de otra forma, como yo crecí en el barrio, es agarrar al toro por los cuernos. No siempre es agradable hacerlo. A muchos pastores no nos gusta la confrontación. Y ahí pero llegamos a ser permisivos. Hay que tener cuidado con eso.
Tenemos que aprender a confrontar la situación que no esté en línea con la visión del reino de Dios en su grupo. Si en su grupo hay alguien que está actuando de una forma que va en contra de la visión, en contra de los principios que usted estaba enseñando, tarde o temprano tiene que confrontarlo. De eso hablamos la semana pasada. No sé si alguien quiere comentar de esto que hablamos, porque desdichadamente han habido culturas que son muy permisivas. Ay, no, déjalo, ya va a cambiar. Oh, Dios está en control. Dios va a cuidar de eso. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Y comenzamos con esas excusas. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo confrontar las situaciones. Aquí sí quisiera que alguien me diera alguna pregunta o algún comentario de cómo usted o qué usted piensa que se refiere confrontar las situaciones. Puede abrir su micrófono con confianza, decir su nombre y nos dice si usted tenía problemas con confrontar alguna situación, pero decidió hacer algo o no ha decidido algo o no puede hacer nada, creo que usted crea. Bueno, Luis, parece que nadie tiene problemas con la confrontación. Yo quiero imaginarme de que todos están en armonía en su iglesia y que no hay ninguno que grite más que el otro cuando no tiene que gritar. Bueno, el asunto es confrontar este momento en que debo hablar, debo decir. Sí. O déjeme traerlo a casa. ¿Cómo confronta usted cuando sus hijos no están de acuerdo con usted o su esposa no está de acuerdo con usted o viceversa, su cónyuge? ¿Cómo confronta usted esa situación? ¿Lo confronta con no decir nada o lo confronta con explotar porque ya no aguanta? Ay, no tienen problemas ustedes en su casa. Santo. Amén. Bendiciones. A ver, Rosana, ayúdame por favor, porque Bueno, este tema está muy profundo para algunos. y en cuanto en confrontar las situaciones, una que como líderes o pastores no podemos ser permisivos a tantas cosas. Tal vez uno da una oportunidad y, y se muestre sí, muy amigable, muy para querer ayudar a la persona, pero hay un momento en que uno tiene que confrontar la situación y hacerle un pare a la situación. No, esto no es así, esto es esto. Y con la palabra, sí, teniendo la palabra y poniendo al Señor en todo, pues yo sé que confrontamos las situaciones y tenemos resultados, porque cuando nosotros confrontamos no es para avergonzar, no es para destruir, no es para dañar, es para edificar y para hacer las cosas como a Dios le agrada, porque vemos el caso de Libertad. Él perdió la visión y él no estorbó a sus hijos y tuvieron consecuencias, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos cortamos ahí de pronto dejando las cosas que pasen, más tarde se nos van a llegar un problema muy difícil, pero si nosotros hacemos un par y confrontamos las situaciones, sé que vamos a tener una buena respuesta de Dios y sí, en nuestro caso, pues lo hemos vivido y hemos visto resultados de Dios porque uno siempre tiene que llegar a un momento en el cual uno tiene que enfrentar las situaciones y ponerle carácter al problema, a la dificultad y sé que sí podemos salir adelante. Entonces sí tenemos que ponerle actitud y buena dedicación y presentar pues una buena actitud para nosotros poder confrontar la situación. Muy bien. Gracias, Rosana. ¿Cómo, vean, recuérdense, este es entrenamiento de vida. Esto que estamos viendo es una capacitación. Así como estoy poniendo preguntas que lo ponen en que pensar, no es simplemente por
por predicar, predicar, predicar. Eso no es lo que nosotros queremos. Queremos que haya una transformación de su ser, que usted escuche y comience a pensar, bueno, ¿y cómo confronto yo en este ejemplo, cómo confronto yo las situaciones en mi hogar? Le voy a preguntar de nuevo. Cuando usted tiene problemas en casa, y no me diga que no tiene problemas en casa, con su esposa o con su familia, porque si usted me dice que no tiene problemas con su familia, déjeme hablar con su familia. Estoy seguro que hay algo que necesita ser cambiado en su hogar. La pregunta entonces es, regresándolo a casa, olvídese de la congregación y de Venezuela o de Colombia, olvídese del mundo ahorita. Cuéntenos, o denos un ejemplo de cuando usted ya no aguantaba a su hijo o su hija que estaba terco, o era usted la terca o el terco, y su hijo lo confrontó. Voy a leer lo que dice acá alguien. En algún momento hemos sido confrontados desde nuestra perspectiva para atacar de manera correcta la situación. En el hogar puede ser menos difícil, pero las cosas se deben confrontar con inteligencia, sabiduría y con gracia. Póngale ahí la palabra gracia, varón. Inteligencia, sabiduría y gracia. Y la otra palabra es de una forma asertiva. Escríbanlo en algún lugar. Inteligencia, sabiduría, gracia y asertividad. ¿Qué es asertividad? Viene usted y Armando está, ya van varias veces que Armando está en el error, voy a poner yo de ejemplo, llega tarde, saluda a toda la gente, distrae la reunión y siempre quiere tener razón. Hay una situación que confrontar. Bien, entonces usted tiene la responsabilidad de hablar con Armando. Y no espere que Armando vea el error, porque obviamente está en error y no se ha dado cuenta. Bien, hacémoslo al hogar, a usted. Adelante, Elixter. Gracias. Muy buenos días. Varón de Saludos, guerra. mi coax, el Eterno, el Altísimo, el Soberano, el que ejerce soberanía, sea sobre cada uno de ustedes, sobre tu amada esposa, a mi amado Luis Alberto Pinillo Rocha, a los pastores que están incorporados en sala, a los que están en Venezuela, en Colombia. Un abrazo, un poquito de malestar con algo de peste, de gripa, en fin, pero superando las cosas y creyendo que estamos en victoria, eso es lo más importante. En cuanto al tema, el tema que estamos desarrollando, yo tengo cuando dije que la perspectiva es como eso que llaman criterio científico, el criterio del médico. Cuando cuando una persona es recibida, recepcionada en una unidad hospitalaria y se le da al médico que aborde el tema, el médico crea una perspectiva para llevar a los acompañantes a la realidad. Ejemplo número 1. Cuando el paciente acude adecuadamente, de manera correcta, a tiempo, por chequeos regulares y toda esta cosa, generalmente todo lo que se aborda bajo criterio científico se aborda a tiempo, ¿sí? Se aborda a tiempo para evitar que eso que no se aborda a tiempo se convierta en un destiempo y se convierta en un trauma de orden familiar. Pero suele pasar la segunda. El segundo criterio es el siguiente. El paciente nunca se hace un chequeo médico, el paciente nunca acude, la persona nunca acude a un médico y cuando va al médico, el criterio científico dice que ya es demasiado tarde. Entonces se genera una cadena, una serie de eslabones que desenlazan la mayoría de veces en cosas fatales, cosas muy fatales. El problema de que no se hizo los chequeos rigurosos, el problema de que ahora es terminal, el problema de que ya no hay oportunidad. Entonces, todas estas cosas la traigo como una retórica para tratar de enseñar que en la medida que el líder vaya dejando brechas, vaya dejando grietas y no son abordadas a tiempo, entonces esos que no es abordado a tiempo se le convierte en un verdadero problema. Es decir, va a terminar en crisis porque no lo abordó a tiempo. Entonces,
Si el criterio es generalizado, de manera generalizada, y pido disculpas porque me extendí, ¿no? Entonces, todo se debe abordar de manera acertada en el tiempo correcto. Muchas gracias, mi coach. Un abrazo. Bueno, ahí lo escucharon de alguien que sabe de qué habla. ¿Sí? Luis, a mí me preocupa que la iglesia ha llegado a un punto de permisividad. Los pastores, mayormente muchos de nosotros, llegamos a ser permisivos, me incluyendo yo, por eso perdí mi primer familia. Y les confieso, no para que anden diciendo Armando hace esto y qué o malo, sino para aprender, pues. Y si les sirve que yo sea transparente con ustedes, pues ahí está, ¿sí? Está escrito, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo. Ya procesé el haber perdido mi primer familia. Yo no podía hablar de eso antes, pero ahora hablo con el propósito, muchachos, de que haya una educación en el pueblo para que regresemos a casa y revisemos cómo estamos llevando a cabo nuestro cristianismo, cómo llevo mi relación con Cristo. Vean, no podemos estar continuando tratando de conquistar la ciudad si aún no llevamos una buena relación en casa, muchachos. Bien, vamos a dejarlo ahí. Si usted necesita más ayuda en esto, tenemos en la red, tenemos consejeros que le pueden ayudar, pero sí quiero poner mucho énfasis. Usted está en este proceso de transformaciones y nuestro anhelo es de que crezca al siguiente nivel que Dios le ha llamado. Tenemos un libro que se lo voy a poner al rato en la red que se llama Espectro Total del Éxito, que tiene que ver con las personalidades, conocer las personalidades y cómo trabajar con ellas. ¿De acuerdo? Ya me anoté ahí de que se los voy a poner, se llama Espectro Total del Éxito. Por otro lado, para suavizar un poco este tema, porque parece que está bien profundo para algunos de ustedes, ya recibí su evaluación o las respuestas a su cuestionario. Entre los siguientes 2 días le voy a mandar el resultado de su personalidad y una pequeña nota de los colores de personalidades. Se van a divertir bastante con eso. Bien, toda obra, dice en la pantalla, toda obra requiere dirección después de haberse ejecutado. El crecimiento y el cuidado requieren cuidado integral, lo cual es emocional, físico, espiritual y relacional. Ahí le falta relacional. Todo esto tiene que ver con las transformaciones. Recientemente he estado trabajando un poco más con Luis Pinillos y un gran mentor. Les recomiendo que si usted quiere crecer al siguiente nivel, busque un mentor, 1 o 2 mentores, porque necesitamos personas como Luis Pinillos que nos ayude a mí me ha ayudado me ha puesto en jaque, como lo decíamos en el barrio. Me ha hecho preguntas que me han ayudado a pensar dónde estoy, porque el crecimiento y el cuidado requiere un cuidado integral. ¿Estamos claros en eso? Y la palabra administración significa gobernar, ejercer la autoridad y el mando sobre el territorio y sobre las personas que lo habitan. Tenemos que aprender a ejercitar la autoridad, muchachos, sin ser dictadores. Es una línea muy fina. Lo que es ejercer la autoridad. Tenga cuidado con no irse de un extremo al otro, de ser permisivo a ser dictador. Tiene que tener mucho cuidado. ¿Y cómo lo va a evitar? Pues teniendo un concejal, alguien que le ayude a ponerse en alerta. Sus temas son muy profundos, Elixir. Vean esto en la pantalla.
El muro fue terminado en 52 días, pero debía haber un plan de crecimiento. Ya cuando yo iba a hablar, entonces el hermano entró en el punto, así que continúa. Pero no, dinos, Luis, danos tu comentario, por favor. Muchas veces me ayuda también a entender que estoy comunicándome. Adelante, Luis, por favor. Bueno, hablando de la permisividad y la necesidad de confrontar, ¿no? Fíjese que las personas o nosotros como líderes tenemos que tomar constantemente decisiones entre intervenir, callar o, Sí. ¿verdad? Entonces, fíjense, todo va a depender del background, de lo que tú tienes Ajá. como principios, como normas. Si tú no tienes principios, si tú no tienes normas, si tú no tienes, antes de que se presente la situación, tú no estás ya con una decisión prefijada, entonces es muy posible que te dejes llevar por tus intereses, ¿verdad? Por los intereses económicos, o cualquier tipo de interés. Te dejes llevar por el sentimentalismo, te dejes llevar por la circunstancia y pierdes la objetividad de ser certero en el momento en que tienes que actuar, ¿verdad? O te dejas llevar del resto, simplemente la mayoría hizo esto, bueno, yo también lo hago. ¿Por qué? Porque no tiene principios, no tiene unas normas personales, las cuales son intransferibles, no negociables, ¿verdad? Cuando usted tiene eso, pues cualquier situación que lo haga a usted salir de sus principios, de sus normas, del marco en que usted como ser humano decidió ser, pues entonces va a reaccionar a eso, ¿verdad? Le pongo un ejemplo trivial y práctico. Si yo digo, no voy a tomar lo ajeno, yo tengo ese concepto en mí de que voy a respetar lo ajeno, porque a veces nosotros decimos, si damos en lo poco, Jesús nos pone en lo mucho. Pero yo entiendo que si respetamos lo ajeno, Dios nos pone en lo nuestro, ¿verdad? Entonces, fíjese, si usted dice, voy a respetar lo ajeno, no voy a tomar de lo y va a la tienda y el tendero por error en los vueltos le da a usted 20,000 pesos de más, 50 bolívares de más, $20 de más. Entonces usted dice, sabe que tiene 20 que no es suyo, ¿verdad? Y no los devuelve. En ese momento es un momento de tomar una decisión. Pero si usted actúa con un principio que usted ya estableció para su vida, inmediatamente va a decir, mire, estos 20 están de más, los retorno, ¿verdad? Si no tiene el principio, si no tiene la norma, dudará, pensará aprovechar la oportunidad, pensará que es una provisión del cielo, pensará que ese le ha robado a todo mundo y tiene suficiente, entonces, para que respete, cualquier pensamiento le puede llegar, ¿verdad? Sí. Y entonces esa carencia de tener unos principios básicos, unas normas personales bien definidas, es la que nos permite en un momento dado, voy a ser redundante, nos permite ser tolerantes o permisivos, que es el tema que estás tocando. Sí, gracias, gracias. Pues muchachos, es un tiempo de reflexionar entonces. ¿Cómo está mi crecimiento integral? Adelante, Moisés, veo que abriste tu micrófono. Quizás se abrió de accidente, por accidente. Muy bien. Continuamos entonces. El crecimiento del cuidado requiere cuidado integral, ya lo dijimos, gracias. Y es necesario revisar, muchachos, cómo respondemos a la presión, ¿de acuerdo? Estamos hablando de administración también y eso lo podemos encontrar allí en el libro de Nehemías. El muro fue terminado en 52 días, pero debía haber un plan de crecimiento y expansión. Es tan importante, por favor. Si usted cree que necesita crecer, busque apoyo.
Y si ya lo rechazaron antes, siga buscando apoyo. Si ya tomaron ventaja antes, siga buscando apoyo. ¿Sí? La administración requiere tomar decisiones y estar listo y soportar la presión de otras personas. La administración requiere tomar decisiones y estar listo a soportar la presión de otras personas. En el aspecto de que cuando usted sabe lo que Nehemías 7, del versículo 3 al 4, cuando usted sabe que tiene que tomar una decisión y los demás dicen, no, vos, eso no es, que eso no es de Dios, que mira, que es, que usted debe llegar a un punto en que usted es responsable de su decisión. Y si usted cree que Dios le está dirigiendo en esa área, sin importar la oposición, pues varón o mujer, ahí es donde usted tiene que tomar la decisión. El Espíritu Santo es quien nos guía, de acuerdo a una nota que escribieron acá. Todo está escrito, todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo puedo confrontar a alguien a mi manera, porque así me confrontaron a mí, así me educaron, así me crecieron, pero ¿es una manera del reino? Bien, la administración, por lo tanto, requiere tomar decisiones. Recuerdo que en un viaje a El Salvador, el varón estaba bien cómodo en su iglesia, muy cómodo él, muy bonito el piso, las paredes pintadas, bien pintadas y todo. Y vino una palabra que se le dio a través de mi persona y le dije, un día vas a tener que confrontar aún a los mismos ancianos de la iglesia y al concilio de tu denominación, pero vas a tener que tomar la decisión de seguir lo que dice la denominación o lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Le dije, porque vas a tener que cambiar algunas cosas. Y así lo dejamos. Tiempo después, llegó el momento en que él tuvo que tomar decisión de hacer lo que tenía que hacer. Y confrontó, se recordó de la palabra y confrontó la situación con gracia, con sabiduría, inteligencia, sabiduría, gracia y asertividad. E hizo los cambios. Para la gloria de Dios, en estos días, su iglesia ha crecido y mejoró el edificio porque estaba muy cómodo. Entonces, necesitamos crecimiento y expansión. En la red estamos muy interesados en apoyarle a usted en su crecimiento. Un buen administrador, dice en la pantalla, debe aprender a llevar a otros a la unidad de propósito. Un buen administrador debe aprender a llevar a otros a la unidad de propósito. También un administrador trae justicia. Está en el capítulo 13 de Nehemías. Reúne la provisión para futuras generaciones. Ese es nuestro anhelo. Y en la siguiente sección, recuerden que vamos a estar hasta como a las otros 20 minutos más, muchachos. Si usted se tiene que salir de la sesión, comprendemos, no se preocupe, solo desconecte su teléfono y que siga teniendo un buen día. Nosotros le vamos a enviar la grabación para que usted continúe escuchándolo. Volviendo a lo que estoy leyendo. Un administrador trae justicia, reúne la provisión para futuras generaciones. La siguiente sección que vamos a ver es una introducción a las esferas de influencia, porque allí es donde debemos comenzar a pensar en la provisión para otras generaciones. También un administrador delega responsabilidades a otros, porque vean esto, la obra siguió su curso. Y esa es una invitación a cada uno de nosotros que estamos trabajando por una visión en el reino. Algo que me han enseñado a mí mis mentores es, encuentra a alguien que te reemplace lo antes posible. Así vivo yo. Encuentra a alguien que te reemplace lo antes posible. En el reino de Dios, en las cosas que haces. Es decir, siempre yo estoy buscando quién está dispuesto a aprender lo que
Dios me ha enseñado para que continuemos, para que la obra siga su curso, para que la visión de transformaciones siga su curso, para que el evangelio del reino se siga predicando. Yo siempre ando buscando quién me reemplace. Así que Luis, practica tu inglés, papá. Alguien habla inglés acá, necesito que me reemplace lo antes posible, por favor. Si alguien ha tenido la impresión de hablar inglés, por favor aprenda inglés, háganos saber y con mucho gusto comenzamos a darle personas que atender, ¿de acuerdo? Deme un thumbs up. ¿Alguien habla inglés todavía o Luis habla un poco de inglés? Pero yo ando buscando quién me reemplace, ¿de acuerdo? All right. Elixir, quizá puedas aprender inglés. Échale, mano, échale. Nunca es tarde. So, un supervisor, entonces, un supervisor debe aprender a delegar responsabilidades. Continúo leyendo. Hay un acuerdo, entonces. El punto número 8 es, hay un acuerdo entre la familia. Somos una familia del reino, muchachos. Tenemos que aprender los principios del reino. Tenemos una serie de principios en la red que ya están disponibles para ustedes. Pero una vez el pueblo reconoce su gobernador, su rey, comprende las reglas que rigen el reinado y están de acuerdo en amarlo y defenderlo, ahora deben hacerse responsables para permanecer en el reino. Lo leí muy rápido, ¿no? Lo leí al estilo guatemalteco. Una vez el pueblo reconoce su gobernador, su rey, comprende las reglas que rigen ese reinado y están de acuerdo en amar y defender ese reinado y los principios, ahora deben hacerse responsables para permanecer en el reino. Nehemías capítulo 10. Yo creo que ustedes se han dado cuenta de ese problema de la inmigración, ya lo hemos tocado antes, de la inmigración ilegal, el abuso de algunas personas de solo pasar en las fronteras y andan destruyendo las calles de los vecinos. Otros han abusado de una forma admirable. Vean, eso no es del reino de Dios, muchachos. Si usted vive, ya sea que está de turista o está visitando otra ciudad, respete esa ciudad. Si a usted le dieron exilio en otra nación, conozca la cultura de la nación. Debemos hacernos responsables para permanecer en el reino. Debemos hacernos responsables para permanecer en la ciudad en que vivimos. Jeremías 29 demanda que el pueblo de Dios vele por el bienestar de la ciudad. Dice, porque en ello encontrará la paz. Ese es un llamado a cada uno de nosotros que hemos emigrado a otro pueblo, a otra ciudad. Muchachos, les ruego, aprendamos la cultura de esa ciudad en la que vivimos. Por favor, no esté diciendo, oh, no, pues yo soy de México, yo soy de Guatemala, yo soy de Honduras, y pues en Honduras así hacemos las cosas. En Guatemala, oye, pero ya no estás en Guatemala, mi hermano. ¿Esto qué tiene que ver? Que tiene que haber un acuerdo entre la familia. Tiene que haber unos principios del reino para vivir de acuerdo al reino de Dios. Porque, ¿cómo puedes amar y defender algo o alguien a quien no conoces? Luis Pinillos ama a las naciones. Él ama a Venezuela y por eso de ese amor por Venezuela nació y por Colombia nació Yo amo Colombia a propósito. Amo los colombianos. Son bien curiosos, pero los amo mucho. Los amo mucho. Entonces, de ese amor por las naciones, tanto de Venezuela como Colombia, nació este tema de transformaciones. Por eso defendemos la nación. Por eso oramos y no nos gusta que las naciones, que la gente hable mal de cualquier nación. La libertad no es gratis. El sacrificio de Jesucristo para traer libertad al hombre tuvo un costo altísimo y debemos aprender a apreciarla.
para poder defenderla. Esa libertad debemos apreciarla para poder defenderla. La libertad de amar, la libertad de llegar a equivocarnos, la libertad de respetar, etcétera. Eso, Jesucristo pagó el precio por eso. Es por eso que te animo a que conozcas este tema más en detalle y conozcas el país donde vives, ¿sí? Como hijo de Dios tenemos la responsabilidad de aprender a amar y a defender el reino a través del ayuno, la oración, la unidad entre nosotros y hacer un pacto con Dios allí donde vives, hoy mismo. Ese es el pacto de Dios que buscamos. Que tú te tomes un tiempo y después de terminar la reunión, tómate un tiempo a solas y da gracias a Dios por la ciudad en que vives, por el barrio donde vives. Tal vez está bastante problemático y sucio y qué sé yo. Hay mucha necesidad, pero ¿sabes qué? Pues ahí estás, mi hermano. No dejes que las circunstancias te echen abajo en tu fe. Y te lo digo yo porque yo confronto eso todos los días que salgo de esta puerta, a donde voy a trabajar. Todos los días yo me encuentro con personas bajo el efecto de las drogas, el alcohol, hablando solas, gritando solas. Si tú los miras, te saltan que te quieren pegarte, algunos, no todos. Otros que tú vas a saludarlos, se esconden de ti. Mire, mi hermano, de la ciudad donde vivo, gracias a Dios estoy aprendiendo a estar alerta y estoy defendiéndola en el nombre de Jesucristo. Así que he hecho el pacto con Dios de que cualquier problema que yo mire en la ciudad, yo voy a declarar lo opuesto allí donde vivo. Bien, denme sus comentarios, un par de minutos de lo que es el tema que estamos hablando. ¿Qué opina usted de que escribimos? ¿Cómo puedes amar y defender algo o alguien que no conoces? Alguien que no ha comentado, que nos dé sus comentarios. Tenemos unos 10 minutos todavía, pero todavía vamos a tratar el tema de la utopía. A ver, alguien que nos dé un comentario. ¿Tiene sentido este dicho o esa declaración o no la tiene? ¿Cómo puedes amar y defender algo o alguien que no conoces? A ver, Luis, por favor, ayúdeme a exponer lo que quiero exponer. ¿Es claro, Luis, o estoy hablando de más? No, está claro, está transparente. Yo creo que el paso aquí es asimilarlo, contextualizarlo cada uno de nosotros en las circunstancias en que estamos, ¿sí? Porque todo debemos traerlo a nuestra realidad, ¿verdad? Y tomar la decisión de activarlo en nuestra realidad para ver ese cambio, esa transformación en nuestra realidad. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Parece que es profundo. Voy a tomarlo de que es profundo este tema. Espero en Dios que déjeme hacer una pequeña oración porque yo creo que es necesario que el mundo sepa de que nos han estado mintiendo de llegar a una nación y hacer lo que nos da la gana. Pienso que ya ese abuso debe parar. Yo voy a hacer una pequeña oración porque yo he visto el abuso que muchas personas han hecho acá en los Estados Unidos donde vivo y no me gusta. No me gusta. Yo soy inmigrante también acá en los Estados Unidos. Tal vez donde tú vives, emigraste a donde estás. Ahora, ¿qué pasa si yo veo la injusticia?
lo menos que puedes hacer es orar, mi hermano. Y si alguien está hablando mal del presidente o de la nación donde vives, toma valor para decirle, ¿sabes qué, varón? Pues estamos aquí, que Dios te dé gracia en cómo hablar de esa situación. Yo también le pido, solo voy a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos este tema de respetar nuestras ciudades o la ciudad donde vivimos, la comunidad donde vivimos, respetar a nuestra familia, la familia que nos has dado. Señor, te pedimos que nos perdones porque todos a un punto o el otro hemos fallado, hemos descuidado la familia, hemos descuidado la comunidad, hemos participado de la crítica hacia las autoridades. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a hacer la diferencia en las ciudades en que vivimos. Ayúdanos a tener sabiduría y gracia en cómo compartir con la gente. Ayúdanos a tener amor, que reflejemos amor en nuestro ser, Señor. Bendecimos la comunidad en que vivimos, bendecimos la nación en que vivimos y te decimos, vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra donde vivo, como lo es en el cielo. Gracias, Señor. Gracias por darnos el pan de cada día, gracias por darnos semillas para sembrar. Porque tú eres la gloria, Señor. Todo el honor, todo el poder es tuyo. Recibimos tu sanidad ahora en el nombre de Jesús. Recibimos tu sabiduría y el perdón de nuestros pecados y decimos, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Aleluya. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro que todo lo que hagan prospere ahí donde están. Sean prosperados en el nombre de Jesús. Sean sanados ahora en el nombre de Jesús. Que los dones del Espíritu Santo se manifiesten a través de usted. Y que usted tenga esa facilidad y esa libertad de compartir el reino de Dios. Reciba el gozo del Señor, el gozo, la libertad en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome un profundo respiro. Por favor, respiro profundo. Reciba paz ahora. Y vamos a hablar de un tema que espero que les guste. Y ahí voy a necesitar la ayuda de Luis Pinillos para que me ayude a leer de los slides. Tú vas a leer una parte y yo leo la otra, ¿de acuerdo? Porque vamos a estar hablando de utopía. Utopía, no sé cuál es la traducción correcta. Utopía u utopía. ¿Cómo lo dicen, Luis? Bueno, yo lo entiendo como utopía. Utopía, muy bien. Utopía versus el reino de Dios. Y vamos a hablar de cómo se ve las cosas, la familia, la iglesia, etcétera. Cómo nos han vendido lo que es versus cómo es de acuerdo al reino de Dios, porque la constitución del reino de Dios dicta las directrices o las leyes, los estatutos de cómo vivir esa vida. Así que voy a leer la definición, Luis, de utopía y tú lees la definición del reino, del lado derecho. ¿De acuerdo, Luis Pinillos? Utopía. Veamos primero, veamos la definición. Es un plan o sistema ideal del gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa donde todo discurre sin conflictos y en armonía. Esa es una utopía. Donde los dinosaurios viven con los hombres. Estamos hablando de este mundo, ¿de acuerdo? Los dinosaurios viven con los hombres y los dinosaurios no se comen a los hombres, aunque tienen hambre. Es una utopía. También la utopía, por definición, es un proyecto, deseo o plan ideal, atrayente y beneficioso, generalmente para la comunidad, que es muy improbable que suceda o que en el momento de su formulación es realizable. Es decir, es algo como, no sé si ustedes se recuerdan la Isla de la Fantasía, el show de la Isla de la Fantasía, donde había el avión, jefe, el avión, y venía la pareja todavía y todo era excelente, la bebida, todo.
Bien, Luis, por favor, lee, a eso se refiere la utopía. Adelante, Luis. Por favor, le doy Bueno, la mi derecha. hermano, acá en Venezuela hay un adagio popular que dice, se le cayó la cédula. Es decir, que cuando una persona menciona un programa tan antiguo, quiere decir que la persona tiene una edad bastante fuerte. Ajá. Hablamos del reino de Dios. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es cierto, hermano. Aquí veo que quieres comparar o ponernos frente a nosotros un mundo de utopía y el mundo de Dios, el reino de Dios. Sí. Y es imprescindible porque, imagínate, cuando hay una constitución, un documento, un contrato, etcétera, las personas deben regirse de acuerdo a eso. Si se salen de eso, pues definitivamente no están en lo correcto, ¿verdad? Hay una falla. Dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otras palabras, el reino de Dios requiere trabajo y esfuerzo. Así que, varón, si usted eres como, o mujer de Dios que nos escucha, si usted está como Armando, esperando que alguien le traiga una valija de dinero para pagar todas sus deudas, por favor, piénselo de nuevo. Vea lo que Mateo dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Y yo le decía a la gente, hey, si hay un tesoro escondido, solo vas a esperar que aparezca ahí, que salga a la tierra, o lo vas a buscar. Bien, aquí vamos entonces al siguiente. Pues vamos a hablar de integración bíblica, ¿sí? Porque tenemos capacitación bíblica disponible por áreas de desarrollo o esferas de influencia. También le llaman montes de influencia. Pero vea acá adelante, déjame leer yo la utopía. Todo es perfecto, papi se va a trabajar, mami se queda con los niños, los alimenta, los viste, los lleva a la escuela, más tarde los va a traer. Papi regresa a casa y todos van a comer a la mesa sin celular. Esa es la utopía. Santo. A ver, pero veamos qué es la familia en el reino. Adelante, adelante. La familia del reino. Se les enseña principios del reino de Dios. Se solidifica la intensidad de cada individuo como hombre o mujer para formar una familia sólida y firme en la fe de Jesucristo. Eso de eso se solidifica, puede ser se consolida, se ratifica, se afianza. Okay. Gracias. Se afianza, ¿verdad? A ver, dame los sinónimos. ¿Se afianza? Sí, puede ser se afianza o se consolida también la identidad de cada uno. Ok, gracias. Muy bien, ya lo reparé. Ahorita lo estamos poniendo de nuevo en la pantalla. Y se me puso en blanco. Trabaje. Dale otro clip. Ahí va. Ah, sí, sí. Muy bien. Sí, gracias. Entonces se solidifica. Es la familia del reino, ¿sí? Vamos a leer entonces el siguiente y es la iglesia en utopía. Todo es perfecto. Pastor y su familia tienen su propia casa. Todos sus hijos sirven en el ministerio, sin tatuajes ni joyas. Y la congregación los ama en todo tiempo. ¡Hey! Y todos dan el diezmo y las ofrendas sin alegatas ni pedir cuentas. La iglesia en utopía. Adelante. Eclesia.
es el reino de Dios. Se aprende de la función del cuerpo de Cristo para caminar en unidad y que cada uno trabaje de acuerdo a su llamado y a la medida de la fe que se le ha dado. Ujú. ¿Dónde hemos estado viviendo en la iglesia? ¿En utopía o en el reino de Dios? La mayoría de las iglesias que yo he conocido, lamentablemente, todos quieren la perfección. Todos queremos, perdón. Todos queremos la perfección de los líderes y los servidores. Bien, pues en la eclesía del reino de Dios debemos aprender a caminar en unidad. Y aquí tenemos algunos programas ya preparados para ustedes. Solo vamos a leer esta última porque quiero escuchar sus comentarios y su retroalimentación, porque el tiempo apremia y vamos a continuar el resto de las esferas porque ya en la siguiente semana vamos a comenzar a hablar un poco más en detalle de las fundaciones de mi ciudad y qué es esto de las esferas de influencia, ¿de acuerdo? Solo vamos a leer esta y si usted quiere comentar de la utopía o en el reino, pues es bienvenido. Vea la educación en la utopía. La educación en utopía. Los niños le llevan fruta a los maestros, quienes sonríen cuando los están educando. No hay ninguna controversia y todos los niños aprenden sin ningún problema. La educación en el reino. Los maestros son conscientes. Se preparan psicológicamente para confrontar la realidad de que todos los estudiantes aprenden de diferente manera. Uh-huh. Y aquí tenemos algunos programas bíblicos para ustedes cuando estén interesados de cómo usted puede llevar esta educación del reino a su iglesia o a su congregación o a su hogar. Tenemos las manitas que mueven naciones, maravillosa enseñanza. Muy bien, vamos a dejarlo acá porque el tiempo apremia, pero me gustaría escuchar de ustedes. ¿Por qué creen ustedes que hemos estado viviendo en la utopía? ¿Qué ha afectado, por ejemplo, a la iglesia? ¿Qué ha afectado a la iglesia por la cual ya no se ven ni señales ni maravillas, sino solo se mira a la Mujer Maravilla? No todas, pues, por supuesto, pero la mayoría de iglesias que he visto, lamentablemente, no hemos aprendido a confrontar las situaciones. Algunas iglesias solo quieren ver una parte de la vida o de la Biblia y de negar otras. Pero usted dígame, ¿qué cree usted que en lo que usted ha visto, qué ha influenciado la iglesia? O denos su punto de vista. Adelante. O Luis, si tú puedes preparar mejor la pregunta, por favor, ayúdame. Bueno, la idea es que nosotros expresemos, ¿verdad? En esos dos contextos que el hermano nos ubica, entre aquello que pudiera ser el ideal eh, o aquel mundo de sueño que nos has hecho vender del evangelio. Yo creo que el hermano, hasta donde te entiendo, hermano Armando, quieres ver que nos han vendido un evangelio Sí, que nos pone a soñar y a ver que, bueno, ya con el evangelio y en Cristo no vamos a tener circunstancias adversas, podemos alcanzar grandes cosas, pues tiene su relatividad, es cierto. sí, Pero eso no quiere decir que no tengamos los pies en la tierra gracias. y que va a depender de, vuelvo y repito, de la aplicación que cada uno de nosotros dé a, a, a lo que el Señor nos enseña a través de su palabra y que vayamos concebiendo pensamientos, conductas y estilos de vida de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, y eso es lo que nos va a guiar a caminar hacia lo que puede ser una utopía en un principio.
O sea, queremos vivir, digamos, ya con el árbol frondoso, sin antes preparar la tierra ni sembrar la semilla. Ya, y a ver quién de ustedes, bueno, yo les voy a exponer el mío para que ustedes, tal vez se atrevan, o pues no tanto que se atrevan, sino que nos ayuden a entender, o si está dando cuenta dónde estaba engañado, pues también puede expresarlo, ¿no? Pero le voy a poner el ejemplo de el diezmo. Yo oía una y otra vez, trae el diezmo, que si no te van a caer maldiciones. Y yo, oye, trae el diezmo, porque mira que lo que dice Dios, que eres maldito. Pero ya no me leían el resto de las escrituras. Y yo seguía dando el diezmo, y entre más daba el diezmo, más pobre estaba. Pero como quería ser obediente, y yo no me tomaba el tiempo a entender lo que es el diezmo y las ofrendas y sus beneficios, pues estoy tirando las semillas y sin saber. Es una utopía que nos han vendido. Es que tiene que traer el diezmo. Eduque al pueblo, es la diferencia. Eduque al pueblo cómo funciona el diezmo. ¿Cuáles son los beneficios a las personas? Porque esa misma escritura que usan para maldecir al pueblo, ponga atención, esa misma escritura que usan para maldecir al pueblo, ahí tiene una bendición. Y parte de la bendición dice dice que tu campo será fructífero, será agradable para otra gente. ¿Ya? Entonces yo estaba anteriormente en la utopía de que, bueno, pues traía mi dinero a la iglesia y que pues, ya iba a tener sobreabundancia, que Dios iba a abrir las puertas y las ventanas del cielo y no había haber suficiente espacio para que yo la guardara, las bendiciones. Pero no entendía, no entendía al principio. Yo creo que ese es uno de los problemas que estamos enfrentando en la iglesia, aún en el presente. No sabemos ni qué significa eclesía. Tal vez ustedes sí. Si usted no sabe qué significa eclesía, por favor, pregúntenos. Ese fue mi ejemplo. Díganos usted si algo le está inquietando de lo que estamos hablando. Utopía versus familias del reino. Utopía en la iglesia versus eclesía en el reino de Dios. Y la utopía en la educación versus la educación en el reino. Ok, tenemos 3 a 5 minutos, así que aprovéchese. ¿Alguien? Moisés. Bendiciones. Adelante, Moisés, te escuchamos. Bendiciones. Bueno, en particular, ¿verdad? He podido ver, ¿verdad? Mucho en cuanto a lo de la familia, ¿sabes? Que se quiere vender, por así decirlo, una imagen de perfección por el simple hecho de no mostrar la vulnerabilidad que puede estar atravesando principalmente una familia pastoral, pues, cuando a nivel del reino sabemos que tenemos muchas diferencias, pero a pesar de nuestras diferencias y nuestras falencias y debilidades, todos fuimos comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario, ¿sí? Y es la diferencia que yo veo, pues, entre la familia en Utopía, creo que lo pronuncié mal, y la familia del reino. Porque la familia del reino es la que no es que no es que actúa bajo permisiología, sino que reconoce su situación y la afronta. Gracias. ¿Verdad? La diferencia está en eso. Una cosa es reconocer la situación y afrontarla, y otra cosa es aparentar estar bien cuando todo está mal. ¿Ves?
Y ciertamente hay muchas familias ministeriales que viven de una apariencia, pero la realidad es otra, ¿sí? Y cuando nos presentemos delante del Señor, no vamos a presentarnos con una apariencia, ¿no? Él escudriña la mente y el corazón de los hombres. Él conoce todo de nosotros, ¿ves? Porque es como un testimonio que daba un evangelista hace días atrás. Él daba un testimonio sobre que Dios lo confrontó por el hecho del desorden que tenía en su casa. Híjole. ¿Ves? ¿Por qué? Porque él salía, predicaba del amor, de la restauración, ¿verdad? Y pasaba a su esposa a dar ejemplo frente al público de lo que ellos aparentemente vivían. Pero dentro en sí, cuando se cerraba la puerta en su casa, había pleitos, contiendas, había desamor, incluso no estaban, o sea, no estaban cumpliendo con los principios conyugales, nada de eso. ¿Ves? Cabe destacar que Dios lo confrontó a él, ¿verdad? Para que viviera la realidad de lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve hablar de, como dije, de vivir como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, sí, ¿Sí? sí. De nada nos sirve vivir así, porque en realidad cuando nos encontremos frente a frente y cara a cara con nuestro Señor, ¿qué le vamos a decir? ¿O qué Él nos va a decir a nosotros? ¿Nos va a hallar fiel y justo? ¿O nos va a hallar como obreros reprobados delante de su presencia? ¿Ves? Y eso creo que es lo que nos está enfocando la utopía y el reino. O sea, eso es lo que como que quiere darnos a entender. Creo que es lo que estoy percibiendo. Que Gracias, sí. tengamos la diferencia entre lo que es vivir una apariencia y vivir la realidad de lo que es el verdadero evangelio. Excelente. Gracias. 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 Adelante, Luis. Quiero, en el tema que expuso Moisés acertadamente, fíjate que nosotros nos preocupamos más por los clichés, es decir, el aprender a decir aleluya, gloria a Dios, amén, Dios te bendiga, en tener un vocabulario que nos identifique, ¿verdad? En aprender un estilo o forma de vestir, ¿verdad? O una postura a la hora de estar dentro de, digamos, de la oración o de la adoración, etcétera, ¿verdad? Atento a lo externo y a fin de encajar, pues algunos entienden que si hablan de esa manera, se visten de esa manera y toman las poses de esa manera, pues ya forma parte de y se pierde la esencia de que es desde un estilo de vida asimilando los principios del reino y viviendo conforme a ellos, ¿verdad? Ah, a veces hablamos de un Dios que provee, que bendice, pero nuestros pensamientos, palabras y actitudes contradicen esa realidad. Yep. Gracias, Luis. Bueno, que Dios nos siga dando sabiduría y valor para hacer los cambios que tengamos que hacer. El tiempo apremia. Elixir, si por favor nos das un último comentario y nos despides en oración, recordándoles que mañana domingo continuamos con el entrenamiento de vida que está poniéndose buenísimo. Y estamos teniendo ya testimonios de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Mañana domingo, para aquellos que ya han participado en 2 lecciones, se cerró el cupo porque solo tiene que haber cierto movimiento. Mañana, repito, es a las 8 de la noche Venezuela, 7 p.m. Colombia. Por favor, Elixir, si nos das un comentario y entonces nos despides en oración, por favor,
Adelante, si puedes. Bueno, Coax, estoy aquí escuchando ampliamente el desarrollo del tema y creo que ese es el matiz, ¿no? El matiz final es sacar la conclusión y aprovechar. Todo lo aprovechable hay que ponerlo a disposición para que podamos ciertamente exprimir lo que lo que se corresponde a la edificación necesaria para la eclesía. Hay algunos detalles me quedan algunos detalles que los hablaremos en privado con respecto a lo que es utopía y el reino de Dios. Pero lo haremos por allí en privado o mañana antes de la asamblea que tenemos por allí. Yo te escribo, estoy aquí ya ocupándome. Vamos a orar, le damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús por tu dulce amor, tu presencia, este tiempo de calidad que has podido traer para nosotros. Bendice, amado Dios, a nuestro amado Armando, bendice también a nuestro amado Luis Alberto Pinillos, bendice a cada uno de los ministros que están en sala, los que ya salieron también sean alcanzados a través de esta bendición. Oramos al Padre para que toda provisión, toda sanidad, todo don perfecto provenga del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación y esa palabra se haga realidad en nuestra vida, en nuestro hogar, nuestro ministerio y en todo lo que hacemos. Sea bendito tu nombre por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Abran sus micrófonos, denme un amén y que Dios les siga bendiciendo en Amén. Gracias. Amén, amén. Amén. Nos despedimos. Bendiciones. Recuérdense que para Dios nada es imposible y declaramos Venezuela, Colombia y los Estados Unidos para Cristo. Amén. 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 Gracias, Amén. muchachos. Que tengan muy feliz día. Igualmente, buen día, jóvenes. Buen día, bendiciones. Gracias, hasta Amén. pronto. Bye, Rosana. Bye, Luis Pinillos. Bendiciones.